Hola y bienvenida, mi nombre es Dasha. En este video te voy a enseñar paso a paso cómo confeccionar esta hermosa falda al bies en 3 versiones diferentes. Opción 1. La falda está confeccionada exactamente como viene en el patrón, sin ninguna modificación. Opción 2. Está hecha con el mismo patrón, únicamente se alargó un poco el largo y el dobladillo se terminó con una delicada cinta de encaje, dándole un toque femenino y elegante. Opción 3. En esta versión el patrón también se utiliza sin modificaciones. La diferencia es que en la parte inferior se añade una pieza de tela de encaje, creando un acabado romántico y muy especial que transforma por completo el diseño. Prepara tu tela, enciende tu máquina de coser y comencemos. Estoy segura de que te va a encontrar el resultado. Antes de empezar, revisa cuidadosamente el patrón. Busca tu talla en la tabla de medidas e identifica la línea correspondiente. Si lo deseas, puedes marcarla con un color para verla más fácilmente. Después recorta siguiendo esa línea y listo. Tu patrón ya está preparado para cortar la tela y comenzar a coser. Antes de cortar la tela, no olvides plancharla con vapor. Coloca las piezas de delantero y de la espalda siguiendo la dirección del hilo indicado en el patrón. La línea del hilo debe quedar siempre paralela al orillo de la tela. Esto es muy importante para que la falda tenga una caída bonita y conserve su forma una vez confeccionada. No olvides hacer pequeños piquetes en la tela donde aparecen las marcas del patrón. Haz los cortes con una profundidad de 5 a 7 milímetros. Estas marcas te ayudarán a alinear y unir las piezas con mucha más facilidad durante la confección. Para marcar la punta de las pinzas en la tela, toma un alfiler y colócalo atravesando el patrón hasta la tela, justo en el vertice de cada pinza. Así podrás transferir la marca con precisión antes de retirar el patrón. Después, voltea la pieza para que el patrón quede hacia abajo y la tela hacia arriba. Marca con una tiza de sastre el punto donde sobresale la punta del alfiler. Ahora vamos a preparar la pinza. Une las marcas de los piquetes y sujétala con alfileres desde la punta hasta el borde de la tela. Si te resulta más cómodo, puedes usar una regla y una tiza de sastre para dibujar la pinza directamente sobre la tela siguiendo el patrón. Recuerda que la pinza comienza con un pequeño tramo recto y después se va cerrando gradualmente hasta llegar a la punta. Si lo prefieres antes de coser a máquina, puedes hilvanar la pinza con puntadas a mano para asegurar que todo quede en su lugar. Ahora vamos a coser a máquina. Configura una puntada recta con un largo de 3.5 a 4 milímetros y cose la pinza siguiendo la línea marcada hasta llegar a la punta. Listo, ahora plancha las pinzas hacia el centro de la espalda.
Después, con la plancha de vapor, presiona suavemente la punta de cada pinza haciendo pequeños movimientos circulares. Esto ayudará a darle una forma más suave y un acabado mucho más profesional. Ahora vamos a confeccionar los costados utilizando una costura francesa para lograr un acabado limpio y profesional sin necesidad de overlock. Para empezar, coloca la pieza del delantero y la de la espalda con los lados del revés enfrentados. Alinea los costados haciendo coincidir los piquetes que marcaste anteriormente y sujétalos con alfileres para que las piezas no se muevan al coser. Si lo prefieres, puedes hilvanar los costados con puntadas a mano antes de coser a máquina. Esto te ayudará a mantener las piezas en su lugar y a obtener un acabado más preciso. Ahora vamos a coser una costura a 5 milímetros del borde de la tela. Coloca la aguja en el centro del prensatelas y busca la guía de 5 milímetros en la placa de tu máquina. Mantén el borde de la tela alineado con esta marca mientras coses. De esta manera obtendrás una costura recta y uniforme, exactamente a medio centímetro del borde, que es el primer paso para realizar una costura francesa. Ahora recorta el margen de costura con mucho cuidado. Corta el borde de la tela dejando aproximadamente 2 a 3 milímetros de separación con respecto a la costura. Hazlo despacio para no cortar el hilo de la costura. Primero plancha la costura, después coloca la pieza con el revés hacia arriba y vuelve a planchar sobre la costura. Ahora coloca las piezas derecho con derecho haciendo que la costura quede exactamente sobre el doblez. Acomoda bien el borde con los dedos y plánchalo ligeramente para que la costura quede bien marcada antes de coser el siguiente paso. Si lo prefieres, también puedes hilvanar nuevamente los costados con puntadas a mano antes de coser a máquina. Esto evitará que la tela se mueva y te ayudará a obtener un acabado más preciso. Ahora vuelve a coser con una costura recta, manteniendo un margen de 5 milímetros desde el borde de la tela. La costura francesa ya está lista. Primero planchala y después dirige la costura hacia la parte trasera de la falda. Repite el mismo proceso en el otro costado. Después te recomiendo hacer una pequeña pausa, preparar un té o un café y descansar unos minutos. Ahora vamos a preparar el elástico. Primero plánchalo con vapor, después utilizando la pieza del patrón correspondiente al elástico,
corta 2 tiras de largo indicado. Después, une los extremos de cada tira de elástico y cóselos con una puntada recta, con un margen de 1 centímetro desde el borde. Abre la costura y planchala hacia ambos lados. Si tienes un bloque de madera, úsalo para fijar el planchado. Ahora, por el revés de la falda, mide 1 centímetro desde el borde superior y márcalo con una tiza de sastre. Con ayuda de alfileres, marca en el elástico las referencias del patrón, indicando el centro del delantero y el centro de la espalda. Coloca el elástico por el revés de la falda, haciendo coincidir primero la costura del elástico con el costado izquierdo. Después, une las marcas del centro delantero y del centro de la espalda con las de la falda. Estira ligeramente el elástico y sujétalo con alfileres por todo el contorno, alineando con la línea marcada a 1 centímetro del borde superior. Ahora configura la máquina con una puntada zigzag, ajustando el ancho a 2 y el largo de puntada a 2. Y después cose con una puntada zigzag pasando la costura lo más cerca posible del borde del elástico que está unido a la tela. Ahora voltea la falda al derecho, toma el segundo elástico y colócalo sobre el primero, comenzando por hacer coincidir la costura. Después distribúyelo uniformemente alrededor de toda la cintura y sujétalo con alfileres. Primero cose con puntada zigzag sobre la misma línea de la primera costura. Después cose también el borde libre de los elásticos con otra puntada zigzag. Así el elástico quedará completamente limpio por dentro sin necesidad de usar overlock.
Y para terminar, plancha el elástico con vapor. Después dóblalo hacia el revés de la falda y fíjalo a los costados con unas puntadas hechas a mano. Muy bien, toma un té o café, descansa y regresamos. Ahora vamos a terminar el bajo de la falda con un dobladillo tipo Moscú. Dobla el borde inferior 5 milímetros hacia el revés y cose con una puntada recta lo más cerca posible del borde doblado. Ahora con unas tijeras recorta cuidadosamente el exceso de tela dejando el corte lo más cerca posible de la costura que acabas de hacer. Después, dobla el borde una vez más, aproximadamente 2 o 3 milímetros, y cose con puntada recta, siguiendo la misma línea de la costura anterior. Listo, dale a tu falda un planchado final con vapor y ya está terminada. Ahora veamos cómo confeccionar la segunda versión de la falda con una cinta de encaje en el bajo. Primero corta una tira de encaje del mismo largo que el contorno del bajo y une sus extremos para formar un aro. Después coloca el encaje por el revés de la falda sujetándolo con alfileres a lo largo de todo el bajo ya terminado. Por último, une la tela y el encaje con una puntada recta. Listo. Ahora vamos a confeccionar la tercera versión. Mide el contorno del bajo de la falda y añade 2 centímetros. Corta una pieza de tela de encaje con esta longitud y después recorta las partes del encaje que no vayas a utilizar. Une los extremos del encaje con una costura francesa igual que hicimos anteriormente. Primero coloca las piezas revés con revés y cose una puntada recta a 5 milímetros del borde. Después recorta el exceso de tela dejando 2 o 3 milímetros entre el corte y la costura. Ahora coloca las piezas derecho con derecho dejando la costura sobre el doblez. Plancha el borde y vuelve a coser a 5 milímetros del borde de la tela. Ahora coloca el encaje con el revés hacia el derecho de la tela, haciendo que cubra ligeramente el borde inferior y sobresalga un poco hacia abajo. Sujétalo primero con alfileres y después hilvánalo a mano siguiendo el borde del encaje que se une a la tela. Por último, cose con una puntada zigzag sobre ese mismo borde para fijarlo definitivamente. Como último paso, por el revés de la falda, recorta el exceso de tela dejando 2 o 3 milímetros de margen junto a la puntada zigzag. Haz el corte siguiendo la forma del encaje para conseguir un acabado limpio y delicado. Y ya terminamos el proyecto. ¡Felicidades!